Capítulo 9. Haz el trabajo de un evangelista. Mark Dever. Querido Timoteo, qué alegría tener noticias tuyas de nuevo. Estoy seguro de que con la gracia de Dios podrás capear el temporal con el que te estás enfrentando. Las dificultades que estás encontrando en cuanto a organizar el tiempo con la familia, las reuniones con el comité, el tiempo para preparar la predicación y muchas otras cosas son completamente normales. Uno de los asuntos que no mencionaste, y que siendo completamente sincero me dejó un poco preocupado, es el evangelismo. El evangelismo de verdad es una de las primeras cosas que desaparecen cuando empiezas a trabajar en el ministerio. Antes de esto, probablemente tenías un trabajo secular o estabas estudiando y estabas acostumbrado a estar rodeado de no creyentes sin perder tu máscara. Naturalmente has pasado tiempo con no creyentes y nunca has sido alguien que los incomode. De hecho, una de las cosas que hizo que te animara a considerar el ministerio fue la evidente preocupación que siempre has tenido por el evangelismo. Acuérdate de que la preocupación por la salvación de los amigos fue una de las primeras cosas que te atrajeron de tu mujer. Cuando entras en el ministerio te conviertes de repente en un hombre señalado. En todo, desde tu tarjeta de presentación hasta tus compañeros de trabajo hasta tu tiempo. Si tienes una conversación con alguien en una tienda o en el avión y descubren que eres un ministro del Evangelio, y según he descubierto, especialmente cuando eres un predicador bautista, enseguida la conversación se termina. No quiero sonar demasiado sombrío. A lo mejor, una entre 5 o 10 veces resulta ser una ventaja, pero normalmente es todo lo contrario. Con frecuencia, la gente te echará encima las malas experiencias que han tenido con un pastor o una iglesia o incluso con algún pariente creyente. Además de esto, si tu iglesia está creciendo, te encontrarás con que tienes aún menos tiempo. Los miembros de la iglesia se dan cuenta fácilmente si no estás haciendo algo dentro de la iglesia. Usualmente para ellos no es importante considerar si tienes o no alguna actividad natural en la que puedas encontrarte con no creyentes. Acabo de releer lo que te he escrito, Timoteo, y siento que tengo que dar marcha atrás un poco. Por lo general sé que cuando alguien entra en el ministerio porque le gusta trabajar únicamente con creyentes y hacer cosas de iglesia, esta persona probablemente no ha sido llamada al ministerio. La persona que normalmente es más adecuada es aquella a la que se le da bien trabajar en un medio no creyente pero que está dispuesto, por amor al reino, a ser llamado, por decirlo así, detrás del frente para dedicar su vida a aprovisionar a aquellos que están al frente del ministerio. Como pastor, estoy en una posición que es a la vez frustrante y privilegiada. Es frustrante porque realmente disfruto de las oportunidades que tengo de pasar tiempo con mis amigos no creyentes, familiares y vecinos. Porque soy pastor, tengo que trabajar en crear intencionadamente estas oportunidades. Pero mi posición es también una posición privilegiada en el sentido de que tengo la oportunidad de reunirme por lo menos una vez a la semana, y creo que dijiste que en tu caso son 2, con unos cuantos cientos de personas, y trabajar para prepararlos a compartir el Evangelio con sus amigos y familiares durante la semana. Ser ministro de la palabra es un llamado que tiene su costo en cuanto a oportunidades personales de evangelizar, pero que también nos da grandes oportunidades de animar a otros. Ahora bien, todo lo dicho tiene que ver con tu evangelismo personal. En el centro de tu llamada a tiempo completo está el mandamiento a difundir el Evangelio a los demás, y gran parte de tu actividad en cumplimiento de esto será pública. Timoteo, tienes una oportunidad increíble en la iglesia donde Dios te ha puesto para proclamar el Evangelio. No solamente la comunidad de tu iglesia y del vecindario necesitan oír el Evangelio, sino toda la ciudad. Hay miles y miles de personas en un radio de 1 hora desde donde tú estás que jamás han considerado cuidadosamente el Evangelio. Eres uno entre un número relativamente pequeño de hombres llamados a proclamar el Evangelio ahí, e incluso tienes una comunidad entera de personas, tu iglesia, que están apartando una parte de su sueldo para ayudarte a que puedas dedicarte a ello a tiempo completo. ¿Ves el privilegio que tienes? Siempre he pensado que es increíble meditar en el hecho de que Dios nos utiliza en sus propósitos. Él ha determinado que Él salvará a los suyos. Sabemos esto a través de Romanos 9. Pero si seguimos leyendo en Romanos 10, vemos que este mismo Dios ha determinado que no lo hará sin que el Evangelio sea predicado, y esto requiere que las iglesias envíen predicadores y que los predicadores prediquen. Y es allí donde tú y yo entramos. Dios ha decidido incluirnos y tenemos que asegurarnos que Beth y Michael y Rachel y Andrea y Marilyn y Bob y Kurt y Ryan y Jason y muchos otros vengan a Él. Recuerdo tu emoción cuando David se convirtió en el penúltimo año de universidad.
Eso fue en parte por tu evangelismo fiel, pero también fue porque recibió convicción al escuchar al pastor de tu iglesia. Timoteo, ahora tú eres ese pastor para mucha gente. Cada vez que subes al púlpito y predicas un sermón, uno de tus objetivos debería ser que los pecadores se conviertan. Spurgeon dio una conferencia maravillosa acerca de este tema en sus discursos para mis estudiantes. Se llama De la conversión como nuestro objetivo. En ella sostiene que, como regla, Dios nos ha enviado a predicar a fin de que a través del Evangelio del Jesucristo los hijos de los hombres sean reconciliados con Él. 2. Spurgeon reconoce que la gloria de Dios es nuestro objetivo principal y que algunas veces un ministro no es bendecido con conversiones, pero normalmente, dice, la predicación del Evangelio tiene la intención de tener como resultado la reconciliación de los pecadores con Dios. Algunos te dirán que la única forma de ser evangelístico en tus predicaciones es concluyendo tus sermones con una llamada a venir al frente. Sin duda comprenderás lo ridículo que es pensar que esto es necesario, pero sin embargo también comprendes la importancia de la prudencia pastoral involucrada en el cuándo y cómo ayudar a tu congregación a distinguir una llamada al frente de una conversión. La mejor manera de hacerlo es simplemente dejar claro a lo largo de tu predicación la naturaleza de la verdadera conversión. También explica y enseña claramente la función del bautismo en una iglesia nuevo testamentaria. Y no te precipites demasiado a cambiar antiguas prácticas a menos que tengas absolutamente que hacerlo. Enséñales a solicitar cambios por ellos mismos en lugar de llevarlos a un cambio en un estado de incomprensión. Y siempre haz llamamientos, en el sentido de invitar a los pecadores a arrepentirse y a creer en las buenas nuevas, en cada sermón. Si los miembros de tu iglesia oyen esa pasión en tu mensaje y se dan cuenta que lo vives en tu vida, estarán más abiertos a escuchar tus lecciones en cómo evangelizar. Necesitan saber que no hay excusas para no evangelizar. Aquí en nuestra iglesia, estamos viendo más gente convertida y que se unen a la iglesia ahora que no hay llamamiento al frente, que cuando lo había. Acuérdate siempre de predicar el Evangelio cuando predicas. Puedes predicar otras cosas además de esta, pero nunca la dejes por fuera. Me acuerdo que hace unos años un buen amigo vino a decirme después de haber predicado un sermón sobre Eclesiastés lo maravilloso que fue el sermón, excepto por el hecho de que no había hablado del Evangelio. Me dolió en el alma. Desde entonces he intentado lo mejor que he podido en mantener la conversión de los pecadores no como mi único objetivo, sino como uno de mis principales objetivos en cada sermón. Ahora, sinceramente Timoteo, entre nosotros, ¿has tenido la conversión de los pecadores en mente cuando te has subido al púlpito estos últimos domingos? ¿Ha estado tu mente enteramente en Deuteronomio? Creo que dijiste que estabas predicando sobre los 10 mandamientos los domingos por la mañana, ¿no? ¿O has pensado en cómo el texto de Escrituras que estás predicando ha de ser predicado con la perspectiva de ver a hombres y mujeres venir a Cristo? Timoteo, esto me preocupa particularmente ahora porque eres nuevo en el ministerio. Apenas has estado ahí 6 meses, pero estás estableciendo el modelo que la gente va a conocer y a esperar de ti a lo largo de los años. ¿Van a ser tus sermones que los miembros de tu iglesia van a querer que sus maridos no creyentes, sus vecinos y sus compañeros de trabajo vengan a escuchar? Deja que esta última pregunta ronde en tu cabeza. Quiero que pienses en esto porque demasiados ministros sienten que el ministerio de alimentar las ovejas no tiene nada que ver con el ministerio de proclamar el Evangelio. Pero sí tiene que ver. Y espero que puedas comprender esto temprano en tu ministerio. Joy Jones en Los Predicadores y la Predicación ruega a los predicadores que establezcan siempre cultos de evangelización separados con una predicación especial durante el culto semanal de la iglesia. No estoy seguro si estoy de acuerdo, pero tiene razón con respecto a la necesidad de que la enseñanza sea parte de nuestro evangelismo y que la predicación evangelística sea parte de nuestra enseñanza. No podemos escaparnos del Evangelio. Timoteo, esa misma pasión que he oído de ti anteriormente con respecto al evangelismo y que ahora oigo acerca de tu fidelidad y del éxito en tu iglesia, es la que anhelo oír de ti con respecto al privilegio y la necesidad de que evangelizar sea una prioridad en tu ministerio. Hermano, si no es una prioridad en tu ministerio, tampoco lo será en tu iglesia. El verano pasado, durante las vacaciones, leí las cartas de A. W. Pink. Es un hombre interesante, triste en algunas cosas, pero beneficioso de una forma sencilla. A. W. Pink estaba meditando en el estado de la predicación del Evangelio en Australia en los años 1920 cuando escribió: las condiciones religiosas generales aquí son muy similares a las que tienen en Estados Unidos.
La inmensa mayoría de las iglesias se encuentran en un estado lamentable. Aquellas que son totalmente mundanas están volviéndose locas por inventar nuevas estrategias para atraer a la multitud. Otras que todavía preservan una forma exterior de santidad no proveen nada sustancial para el alma. Hay poca ministración de Cristo para el corazón y poca predicación de la doctrina sólida, sin la cual las almas no pueden fortalecerse ni establecerse en la fe. La gran mayoría de los pastores piden ayuda a evangelistas profesionales que durante 2 o 4 semanas organizan una campaña de alta presión consiguiendo suficientes nuevas conversiones como para reemplazar a aquellos que han resbalado desde su última visita. Menuda farsa es toda esta historia. ¡Qué manera de reconocer su propio fracaso! Imagínate a C.H. Spurgeon necesitando que algún evangelista predicara el evangelio por él durante un mes cada año. ¿Por qué no estos pastores bien pagados prestan atención a 2 Timoteo 4:5 y ellos mismos hacen obra de evangelista y de esta manera cumplen su ministerio? La verdadera necesidad de Australia hoy son hombres enviados y ungidos por Dios, que no rehuirán de declarar el consejo de Dios, hombres en los que la palabra de Cristo mora profundamente de manera que puedan decir con el apóstol, «Ay de mí si no predico el evangelio», hombres en los que descansa el temor de Dios, de manera que sean liberados del temor del hombre. Que los lectores creyentes en tierras lejanas se unan a nosotros en oración para que el Señor de la cosecha eleve y envíe más de sus trabajadores a esta parte de su viña. Timoteo, esta no es solamente la necesidad de Sydney, Australia, es también la necesidad que tiene tu ciudad. Algo que todos los hombres que he mencionado, Spurgeon, Pink, Lloyd Jones, tenían en ellos en diferentes formas era la pasión, una pasión por Dios que se traducía en una pasión por hacer que la gente conociera a Dios. Una de las cosas más fructíferas que puedes hacer es meditar en lo que significa estar separado de Dios por tus pecados. ¿Te acuerdas antes de ser cristiano? Medita en el estado de temor de aquellos que están separados de Dios y date cuenta que tienes el tremendo privilegio de transmitirles las buenas nuevas de que hay una forma de que sus pecados sean perdonados y que pueden comenzar de nuevo, un nuevo nacimiento. A veces estas frases nos parecen anticuadas, pero recuerdo que alguien que se convirtió aquí hace unos años nos dijo que antes de ser creyente pensaba que la iglesia debía tener muy buenos escritores, porque nuestro material contenía imágenes como el nuevo nacimiento y la nueva creación. Timoteo, a veces nos olvidamos lo claustrofóbico y destructor del alma que es este mundo para alguien que no conoce a Dios y está en enemistad con Él. Haz amistades con no creyentes y ora para que Dios haga crecer en ti un amor por Él. Timoteo, el Dios que servimos es el Dios que dejó a las 99 para ir a buscar a la perdida. Estudia minuciosamente Lucas 15 en oración y pídele a Dios que te dé un corazón por los perdidos, como el de que esa mujer tenía por su moneda, como el de ese pastor por sus ovejas, como el de ese padre por su hijo. Ora para que la gente perdida vuelva preciosa para ti. Si esto pasa, afectará tu manera de prepararte para la predicación y también tu predicación misma. Afectará la forma en la que planeas tu programa /agenda y la forma en la que diriges tu iglesia. No hay nada de malo en ser reformado en tu teología y planificar el evangelismo. La certeza de la bendición de Dios debería animarnos a ser atrevidos en el uso de los medios y no a volvernos perezosos. El evangelismo es compartir el evangelio. Para contarlo debes conocerlo, y no todo el mundo lo conoce, Timoteo. Esto pone una responsabilidad especial en los hombros de aquellos que lo conocen, y especialmente en aquellos, como tú y yo, que hemos sido llamados a este ministerio. Espero que no tengas la idea de que los evangelistas son gente como Finney o Moody, Graham o Palau, gente que trabaja en esto a tiempo completo. En el centro de nuestro ministerio debería estar el compartir el evangelio. Todos los pastores son llamados a ser evangelistas. Verdaderamente, el evangelismo tiene que ser una parte central de nuestro trabajo, y algunas veces significa enseñarle esto a nuestra gente. Pero Timoteo, ¿qué trabajo más digno es este? Los eruditos dejan un volumen de páginas que llaman su magnum opus, su gran obra. La gran obra de un pastor, nuestro magnum opus, debería ser el gran número de gente evangelizada por nuestro ministerio fiel. Hermano, desde temprano en tu ministerio allí haz del evangelismo una prioridad en tus oraciones y prácticas, en tu predicación y en tu vida. He estado aquí en mi iglesia actual durante 8 años ya y no me gustaría que pensaras que tengo todo esto solucionado. Hace apenas un par de meses compartía con mi congregación que sentía que el área en la que particularmente no estábamos haciendo todo lo que deberíamos era en la evangelización.
Así que no quiero de ninguna manera presentarme a ti en esta carta como alguien que tiene todas las respuestas. Habiendo dicho esto, estoy seguro al menos de que la evangelización tiene que ser una preocupación central para nosotros dos, porque ambos hemos sido llamados a ser ministros de la palabra de Dios. En cuanto a ir a predicar para ustedes en algún momento, creo que si lo hiciera, me gustaría que fuera para evangelizar. Se te dio tan bien el griego, y eres tan buen teólogo en ciernes que no puedo imaginar aportar nada que tú no les hayas ofrecido ya. A lo mejor podría reunirme contigo y los líderes de tu iglesia para hablar del bautismo, congregacionalismo, disciplina y ancianos. La gente siempre me está pidiendo que vaya a hablarles de estas cosas. Pero me pregunto si lo mejor no sería encontrar un tema que pueda exponer en un sitio abierto y poder presentar el Evangelio. Podrías informar a tu congregación para que puedan orar e invitar amigos. Sé que no es mucho, pero puede ayudarte a comenzar a ser más concreto al planificar y practicar tu evangelización. Además, tienes que empezar por algún sitio. Cuando me vuelvas a escribir, me gustaría que me contaras sobre los no creyentes con los que has hablado del Evangelio recientemente y sobre quienes han ido a hablar contigo del Evangelio después de haberte oído predicar. ¿Te parece buena idea? Tengo que irme ahora. Escríbeme pronto, especialmente si vas a contarme cómo estás pensando hacer el trabajo de un evangelista. Con afecto fraternal. De tu cotrabajador en el Evangelio. Mark. PD. Aquí tienes algunas de las fuentes que te sugiero. 1. Para ideas más específicas con respecto al evangelismo, puedes leer mi capítulo El éxito pastoral en el evangelismo en Reformando el Ministerio Pastoral, ed. John Armstrong, Wheaton, Hill, Crossby Books, 2001. 2. Posiblemente el mejor libro para considerar de forma teológica al evangelismo sea El Evangelismo y la Soberanía de Dios de J. E. Packer, Publicaciones Faro de Gracia, 2008. 3. Una lectura que merece la pena para saber cómo compartir el Evangelio de una manera teocéntrica es el gran libro de Will Metzger Cuenta la Verdad, Downes Grove, Hill, InterVarsity Press, 1981. 4. Puedes encontrar literatura evangelística y reformada en St. Matthias Press, www.matthiasmedia.com. Échale un vistazo a su presentación del Evangelio, Dos formas para vivir. 5. También hay algunas buenas comparaciones de varios estudios bíblicos evangelísticos en la página web de 9 Marks Ministries, www.9marks.org.